una ponencia acerca del déficit fiscal y déficit cuasi fiscal. Ese es un tema muy importante que en el caso de los argentinos lo seguimos muy de cerca, pero en realidad se ha transformado en un tema a nivel mundial porque frente a la pandemia en muchos países la duda es, bueno, ¿qué se hace? ¿Se emite moneda? ¿Se expande el gasto? ¿Se endeuda el país para los gobiernos para expandir el gasto? ¿Cómo se hace para resolver el problema de la gente? Y están las políticas monetarias neoliberales que hablan de reducir los déficits, y están las políticas más keynesianas que hablan de que los déficits pueden llegar a servir para expandir la economía y para reactivarla. Así que todo lo que tiene que ver con déficit fiscal y cuasi fiscal es algo que nos va a ilustrar Horacio y que sirve no solo para el caso Argentina, que seguramente habrá muchos ejemplos de ese caso, pero sirve a nivel internacional. Pero antes de comenzar quisiera hacer la presentación de Horacio. No voy a leer su larga trayectoria porque no nos daría el tiempo, pero podemos decir que Horacio es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Tiene varios libros publicados, como La crisis financiera y el plan de convertibilidad, El accidente Greenspan, La política económica con aplicación a la economía argentina a principios del siglo XXI, Historia del pensamiento económico nacional. Tienen varios trabajos publicados en diferentes editoriales, más de 500 artículos publicados en medios como Página 12, BAE, Miradas del Sur, Cohete a la Luna, y diferentes periódicos y prensa y webs de tanto Argentina como de algunos países latinoamericanos. Actualmente, Horacio es profesor adjunto regular de Economía en la carrera de Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es profesor de Historia del Pensamiento Económico Nacional en la UMED y es asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, y agregaría, compartimos con él mucho la visión de la economía argentina, así que es un gusto presentarlo, Horacio. Comencemos entonces con la ponencia y vamos a ver si da tiempo para unos últimos 10 minutos de preguntas cuando termine Horacio. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por tu generosa presentación. Lo que voy a contar de la Argentina pasa en mayor o menor medida en todos los países de la región. Esto es, tenemos déficit fiscal, o sea, los ingresos, hay una regresión en los ingresos del Estado, tanto nacional como provincial. No se le cobra a los sectores de mayor y manifiesta capacidad contributiva, sino que se le termina cobrando a la población. A nivel nacional, el ingreso mayor que tiene el Estado es el IVA, en el caso del Estado argentino, el Estado nacional, es el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que es totalmente regresivo, que cobra igual independientemente del ingreso de cada contribuyente. Por ejemplo, en mi caso personal, que no tengo capacidad de ahorro, la quinta parte de mi sueldo la termino pagando con el impuesto al valor agregado, cuya alícuota general es del 21%, es mayor en los casos de los servicios, los ex servicios públicos, luz, gas, agua, y es del 10,5% en los alimentos, y hay algunos alimentos que están exentos por ahora, como la leche. Pero yo que no tengo capacidad de ahorro, la quinta parte de mi ingreso lo pago, porque si no pago en IVA, pago otros impuestos que están atados al consumo, como es el caso de los impuestos internos, como es el caso del impuesto al combustible, etcétera, etcétera. Y en las provincias pasa lo mismo. En las provincias, la mayor fuente de recaudación, más del 70% de la recaudación de recursos propios de la provincia, más del 70%, aún aquellas provincias que conservan los recursos previsionales, aún aquellas provincias, más del 70% es el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto a la actividad y que termina pagándolo el consumidor final. Es un impuesto a la actividad que termina pagando el consumidor final. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el año pasado, en el 2020, tuvo un ingreso propio de más de 300.000 millones de pesos. Bueno, el 71% de ese monto fue pagado por impuestos a ingresos brutos, por los contribuyentes que pagamos el impuesto de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. En cambio, el impuesto inmobiliario rural, que es el impuesto a la tierra, la provincia de Buenos Aires es una de las tierras más fértiles del mundo, tiene más de 11.000, son 25.000 hectáreas las cultivadas, pero tiene más de 11.500 hectáreas
que pertenece a 2.553 establecimientos agropecuarios. Más de 11.500 hectáreas y pertenecen a 2.553 establecimientos agropecuarios, que inclusive muchos de ellos deben ser sociedades entre sí. Bueno, este grado de concentración, sin embargo, ¿cuánto es lo que pagaron de impuesto inmobiliario rural el año pasado? 14.000 millones de pesos. O sea, el impuesto a los ingresos brutos, 240.000 millones de pesos. Y en la provincia de Buenos Aires el año pasado, y el impuesto inmobiliario rural, 14.000 millones de pesos. Pagan más el impuesto inmobiliario urbano. Hay lugares ricos en el Gran Buenos Aires, pero la gran mayoría son población de trabajo, primero y segundo, tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. Se cobra más por impuesto inmobiliario urbano que por impuesto inmobiliario rural. Y paga más patente automotor que lo que se cobra de impuesto inmobiliario rural, mucho más. O sea, estamos en una situación en donde a los ricos en forma manifiesta no se les cobra impuestos. Nosotros tenemos una presión impositiva sumando los impuestos nacionales, los impuestos provinciales y las contribuciones previsionales. Es un impuesto, pero sumando las contribuciones previsionales, lo único que dejamos afuera son los derechos de exportación. O sea, tomando estos impuestos y esta contribución previsional, la presión impositiva alcanza el 31%. Bueno, de ese 31%, casi un 26% son contribuciones nacionales y alrededor del 5% son contribuciones provinciales. El total de la recaudación tributaria, tributo porque es impuesto más aportes previsionales, de esa presión tributaria que no alcanza el 31% del PBI, los países, por ejemplo, Estados Unidos tiene una presión tributaria similar a la nuestra, pero la diferencia es que es proporcional, es un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio es el impuesto al consumo y a la actividad económica, un tercio es el impuesto a la propiedad y un tercio es el impuesto a la renta y a la ganancia. Bueno, en la Argentina, siendo la misma presión tributaria que en los Estados Unidos, los impuestos al consumo, ya sea el caso del IVA, impuestos al combustible, impuestos internos, a la actividad, impuestos al débito y crédito bancario, más los impuestos provinciales, como es el caso de ingresos brutos, representan el 75% de la recaudación. Fíjense la regresión tributaria que tiene nuestro país. Teniendo una presión tributaria similar a Estados Unidos, menor a los países europeos, pero similar a Estados Unidos, sin embargo, en Estados Unidos es un tercio, un tercio, un tercio, y acá nosotros tenemos un 75%, 75% que es impuesto al consumo o a la actividad económica. Un 22% de ganancia, estoy tomando los datos del año pasado, y un 3% es al patrimonio, a la propiedad. Por eso que el gobierno, con buen tino, sacó esto que es un impuesto, pero lo llamó aporte solidario, para tratar de revertir mínimamente esa regresión tributaria y cobrarlo a los sectores que tenían declarados al 18 de diciembre del año pasado 200 millones de pesos más, y con escala distinta, inclusive si tiene bienestar exterior, con una alícuota mayor. Pero el vencimiento de la recaudación de este impuesto fue ayer, 17 de abril. No se tiene entendido que se han pagado todos. Es más, sabemos expresamente, se calcula el total de los que serían alcanzados por esto serían alrededor un poco más de 13.000 personas. Otros dicen 15.000, pero cuando fue Mercedes Marco del Pon, como titular de la AFIP, a hablar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dijo que no llegaban a 13.000 los que tenían que pagar este gravamen que se llamó aporte solidario. Bueno, venció ayer, se está hablando de una nueva prórroga porque parece que no solamente no se presentaron, no pagaron, sino que hay como 80 o 90 personas de los ricos de este país. Hay una lista, hay un periódico que se llama Minuto 1 que publicó una lista encabezada por Héctor Manieto y por Aranda de Clarín que no pagaron y hicieron una presentación oficial por no pagar. O sea, estamos en una situación de una desobediencia fiscal a un tributo en medio de una crisis como la pandemia del COVID-19, con la reconversión de todo el gasto público nacional, provincial y municipal que ocasionó, con los mayores gastos que ocasionó. Bueno, esta situación, si nosotros ya teníamos un déficit terrible, vivíamos con déficit permanentemente, en la Argentina el déficit fiscal nacional del año pasado fue 2,3 billones de dólares. Al tipo de cambio oficial, unos 24.000 millones de dólares fue el déficit fiscal que cerró la Argentina, la Administración Nacional, en el año 2020. 2,3 billones de pesos. Más de 24.000
millones de dólares al tipo de cambio oficial. Esto lo obligó al gobierno a recurrir a lo siguiente. Por un lado, el gobierno endeudado como está, no puede salir a colocar títulos de deuda en el exterior. Recuerden que el 22 de abril del año 2020 la Argentina se declaró en default con los bonistas, con los titulares de títulos de deuda argentino privado, y no pagó hasta que finalmente llegó a un acuerdo que se cerró a mediados de agosto del año pasado, el cual nos da un periodo de gracia y se le paga los intereses y no el capital se va a empezar a pagar a los bonistas o los titulares de títulos de deuda externa privada. La deuda externa pública se calcula en 338 mil millones de dólares. 338 mil millones de dólares según la Secretaría de Finanzas de la Nación. No tenemos por qué dudar de eso. Es la deuda del 31 de diciembre del 2020. Bueno, vos tenés una fuerte deuda que está en poder de los bonistas, de los sectores privados que tienen título de deuda argentina. Se logra un acuerdo con ellos, tanto los bonistas que tienen jurisdicción extranjera como los que tienen jurisdicción nacional. Se llega a un acuerdo por el cual se le va a pagar los intereses y el capital recién en el segundo semestre del 2024. Ahora bien, pero no le podés pedir una deuda, o sea, vos te encontrás con que no le pagás el capital, pero no podés tomar una deuda. Entonces, en esta situación, el Estado no le quedó otro que financiarse con el Banco Central de la República Argentina. Por un lado, utilidades que tiene el Banco Central, como el Banco Central tiene reservas brutas en dólares, al ir devaluándose nuestra moneda, yo les quiero decir a ustedes que el gobierno sigue ajustando la moneda en forma a veces más abierta, a otras veces en forma más prudente, pero si vos tomás el tipo de cambio con que asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre del año 2019, que fue de 59 pesos con 60 centavos, y el viernes, ayer, cerró ese mismo dólar, estamos hablando del tipo de cambio comercial vendedor, cerró a 98 pesos con 25. De 59 pesos con 60 a 98 pesos con 25 que cerró ayer, quiere decir que en un poco más de 15 meses se evaluó un 65%, 65, 65%. Y ya la devaluación la había hecho Macri. O sea, la devaluación de nuestra moneda la había hecho Macri cuando tuvo la corrida cambiaria en abril de 2018, que el dólar lo devaluó en 3 meses en un 100%. Pasó de valer un poco menos de 20 pesos a casi 40 pesos desde fines de abril hasta fines de julio del año 2018, en plena corrida, hasta que acuerda con el Fondo Monetario Internacional y hizo plena la corrida. Pero la devaluación ya la había hecho. Este gobierno continúa con esa devaluación de una forma más prudente, pero continúa con esa devaluación. ¿Y qué pasa con esto? De punto de vista fiscal pasa que el Estado se beneficia con esa inflación porque el Estado estamos diciendo que es totalmente regresivo y que cobra impuestos, tanto nacional como provincial, ligados a los precios. Si bien es cierto que el nivel de actividad se cayó, el año pasado el nivel de actividad, según datos del INDEC, el PBI se cayó un 9,9%, el consumo 13,1%, la inversión 13%, que es una barbaridad. No hay registros en la historia económica argentina. La crisis del 30 no había INDEC, pero no hay registro. Una caída más profunda que la registrada, por lo menos por el INDEC, del año 2002. Una caída del 9,9%, pero del punto de vista de los precios se compensa. Vos vendés mucho menos, pero se compensa porque estamos diciendo que la inflación y la evaluación corren de la misma mano. Para demostrar esto, tomo un periodo un poco más largo, tomo desde el principio del 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hasta la inflación dada en marzo, o sea, los datos de inflación desde abril de 2015 hasta marzo del 2021 es 1.066%. Según el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la inflación, el aumento generalizado de los precios medido por el IPC, por el índice de precio del consumidor, aumentó desde el 1 de abril del 2015 hasta el 31 de marzo del 2021 en un 1.066%. El tipo de cambio aumentó igual, estaba a 8 pesos con 25 el tipo de cambio el 1 de abril del año, 8 pesos con 25 el 1 de abril del año 2015, y ahora ayer cerró ese mismo tipo de cambio a 98 pesos con 25. O sea, tenemos un aumento de 1000% de la inflación y aumento del 1000% en el tipo de cambio. 1000% aumenta el tipo de cambio, 1000% aumenta la inflación, se retroalimentan. En la Argentina, la causa principal, la correlación más fuerte del crecimiento de los precios se da por la devaluación. Entonces la devaluación
si bien nos perjudica a todos, el salario, para corroborar aún más lo que estoy afirmando, el salario en el año 2015, el salario promedio de 2015 eran 15.600 pesos. Un tipo de cambio promedio de ese año, 9 pesos con 30, eran 1.760 dólares el salario promedio en Argentina, según registra el RIPTE, que es un registro que hace el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 1.766 dólares, para ser más exacto, era el salario promedio en el 2015. Y hoy, por toda esta evaluación y esta correlación con la inflación, el salario promedio, los últimos datos del RIPTE son de enero, son 66.800 pesos. Menos de 700 dólares. El salario se cayó a la mitad. Entonces vos tenés que, para el Estado, por supuesto, mucho mejor para la empresa, pero como estamos viendo desde el Estado tiene un menor costo, porque el Estado, sobre todo los provinciales, tiene mucho costo por la mano de obra, porque se cayó el salario. Si se cayó más que un salario, fue el salario de los empleados públicos, de los jubilados y pensionados. El 40% del gasto del año pasado de la Administración Nacional, el 40% son los gastos previsionales. Y si esos gastos previsionales se hubieran aumentado como debieran haber aumentado y no haberse caído como se cae, recordémonos todos que el salario, que la jubilación mínima argentina son 21.600 pesos al mes de marzo, 21.600 pesos. Le dieron un plus de 1.200 pesos más, pero son 21.600 pesos y que es operativo. O sea, el grueso de los jubilados y pensionados, más del 70% cobran la mínima o cerca de la mínima. O sea que vos tenés que la inflación le licúa la situación de gasto al Estado Nacional. A los empresarios es peor todavía, pero en el caso del Estado Nacional, que paga salarios a sus empleados públicos, a sus Fuerzas Armadas, a la Policía Federal, a la Gendarmería, y que paga jubilaciones y pensiones, se le baja fuertemente el gasto en términos reales. Si quieren ustedes, medido en dólares. Medido en dólares se le baja fuertemente el gasto, y los ingresos no caen tanto porque los ingresos de Estados Unidos al nivel de precio. El IVA, o en el caso de la provincia, el impuesto a los ingresos brutos. O sea que tenés una correlación, aún pese a todo eso, pese a esa correlación favorable, el déficit fiscal del 2020 fue de 2,3 billones de dólares, 24.000 millones, 2,3 billones de pesos, 24.000 millones de dólares, 2,3 billones de pesos, también no hay registro de un déficit de esa proporción. Un tercio del gasto público del año 2020, la Administración Nacional, fue déficit, un tercio del gasto fiscal del año pasado fue déficit fiscal. ¿Cómo se financió ese déficit? Estábamos diciendo que no podés tomar deuda nueva afuera, que fue lo que hizo Macri, que es el camino de trillado de endeudarnos y para que finalmente terminamos dependiendo del Fondo Monetario Internacional, como pasó desde 1956 hasta acá, salvo las dos gestiones. Una, la gestión del doctor Arturo Illia, que creció sin pagarle nada al Fondo Monetario Internacional, inclusive le canceló los vencimientos que tenía. Y la otra, la de Néstor Kirchner, la de Néstor Carlos Kirchner, los 4 años de Néstor Kirchner, que, como todos sabemos, canceló en enero del 2006 toda la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional y se lo sacó encima. Pero todo lo demás nos atraban al fondo. Y acá esto es lo que quiero decir. El gobierno, entonces, la única manera que le queda para financiarse es colocando títulos de deuda en pesos, pero ahora claro, en pesos, volvió la deuda en pesos en el mercado local. Pero esos pesos los toma a riesgo el Estado. ¿Por qué? Porque son dos los principales bonos. Uno es el BONSER, que es un bono el coeficiente de estabilización de referencia se basa en el IPC del INDEC, con un atraso de 40 a 45 días, pero el BONSER es un título que se ajusta por precio, porque se ajusta por el coeficiente de estabilización de referencia. BONSER, bonos ajustados por el SER. Eso BONSER, una gran parte de esa deuda, y otro peor, otro es por dólar líquido, o sea, se paga en pesos, pero se toma el crecimiento oficial, y estamos diciendo que desde que asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre del año 2019, hasta ayer, el tipo de cambio creció un 65%. Se dan cuenta del pingo de negocio que están haciendo prestando el Estado. Y a su vez, como esa plata no alcanza, aproximadamente un 40% se financia con estos títulos. Estoy dando números muy globales, estoy dando lo que hizo en el 2020 y lo que proyectaba hacer en el 2021 este gobierno, de acuerdo a la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto decía que se iba a financiar un 40% de esta manera, a riesgo del Estado, colocando títulos ajustables en pesos y colocando títulos ajustables en dólares, aunque sean en pesos, pero son títulos ajustables. Y volvemos a que la correlación entre el peso y el dólar es un final cabeza a cabeza.
un final cabeza a cabeza, como esos grandes clásicos que tuvo el Tour argentino. Me acuerdo el Nacional del año 2001 entre dos caballos que eran primos entre sí, City Wet y el colorado que se llama Canelo, corrían cabeza a cabeza, bueno, y ganó por el hocico. Acá es igual, precio y dólar van por el hocico, cabeza a cabeza y se retroalimentan los dos. Son primos como la de todo caballo, del mismo abuelo. Bueno, acá tenemos la misma situación. Estamos corriendo riesgo al Estado y la otra parte del Estado se financia peor. ¿Por qué? Porque el Estado se financia con el Banco Central, pero no con las utilidades del Banco Central que gana por esta diferencia de dólar, sino con lo que se llaman las LELIQ, las letras de liquidez del Banco Central. Las letras de liquidez del Banco Central sumaron al 31 de marzo 1.864.000 millones de pesos. 1.864.000 millones de pesos, el total de LELIQ. Son letras que se colocan en los bancos. No pasan de ser más de 10 o 12 bancos los que tienen el grueso de esas colocaciones. Los bancos los conocemos todos, empezando por el Credit Corp, el Citi, el Bilbao Vizcaya, el Galicia, el Macro, el Río, los grandes bancos, la HSBC, los grandes bancos que operan en el país, que toman depósito del público, lo único que hacen se dan vueltas, se lo prestan al Banco Central, y el Banco Central le paga una tasa del 38% anual por esto. Y esto es hecho una bola inmensa, porque cuando asumió Alberto Fernández, el total del ERIC era la tercera parte de esto. Lo que más creció de las variables monetarias, no creció la base monetaria creció menos que la inflación acumulada. La base monetaria, la cantidad de dinero en términos reales, lo que se llaman en economía saldos monetarios reales, creció en negativo. Creció menos que la inflación. ¿Qué es lo que creció más que la inflación? Más que los dólares, más que todo, la LELIQ. 300%. 3 veces multiplicó la LELIQ. Y este hace una bola imposible de pagar. O sea, lo que estamos llamando la atención con esto es, señores, ¿cómo se va a decir? Acá existe un monstruo, porque existe una bola de nieve que no sabe cómo detenerla. Y que como los taxis va marcando, la banderita del taxi va marcando por cuadra. O sea, tenés que pagar una suma de intereses desorbitantes. Ya el interés, como no lo puede pagar el Banco Central, tiene que sumar ese interés al monto. O sea, el interés se suma al capital y va siendo un monto que, repito, al 31 de marzo del 2021 fue de 1.864.000 millones de pesos. 1.864.000 millones de pesos. Entonces acá viene la paradoja. En el mes de marzo, esos intereses del 38%, recordemos que se fue cada 7 días, es acumulativo, 7 días y como no le pagaste, vuelven a renovar, pagó 95.000 millones de pesos. En el mes de marzo el Banco Central no pagó, porque pagó una parte y la gran parte fue sumándose al capital, pero devengó, la palabra correcta era devengó, un interés de 95.000 millones de pesos, más que el IFE. El IFE en su esplendor llegó a 90.000 millones de pesos. O sea, un gobierno, el ministro Martín Guzmán no quiere pagar el IFE, por lo menos ahora que empezamos la segunda pandemia, revisan la actitud, y aún así no es el IFE, sino que tratan de hacerlo por adentro y dándole a los más necesitados, o en el caso de los trabajadores, el repro, pero haciéndolo más específico, más focalizado para hacer menos gasto, como si 15.000 pesos fuera una suma exorbitante. Y el IFE en su esplendor fueron 90.000 millones de pesos mensuales. Y en el mes de marzo no lo pagó, pero devengó, o sea, se suma el capital. Alguna vez lo van a pagar. Los banqueros saben que alguna vez lo van a cobrar y con creces. Sumó 95.000 millones de pesos. Entonces, lo que quiero resaltar es esta contradicción que tiene la Argentina, en que se habla mucho, y sobre todo como los bancos tienen prensa a favor, porque pagan, uno agarra cualquier medio y se da cuenta de la publicidad que tienen los bancos. Cualquier banco tiene millones en publicidad. Los bancos, de esto no se habla, de esto no se dice, y el déficit cuasi fiscal es mucho más importante, potencialmente, que el déficit fiscal. O si ustedes quieren, el déficit fiscal se tiene que financiar parte con el déficit cuasi fiscal, pero ya el déficit cuasi fiscal no lo puede pagar porque no puede pagar los intereses que esa masa de plata inmovilizada devenga. Si uno viene de afuera, le dice, mire, la Argentina, el Banco Central de Argentina devenga intereses por 95.000 millones de pesos para no prestar, porque esa plata para no prestar. Entonces, creemos que, y ya con esto termino, se deben hacer varias propuestas para modificar de raíz el sistema financiero. Creo que el error más grande que tiene
la actual administración del Banco Central, que cree que acá vino a administrar. Esto no es Suiza. Acá estamos en medio de una crisis de proporciones, como es la pandemia, con gente que no llega a fin de mes, con 42% de pobreza, y con el drama de la pandemia, que viene una segunda ola y no sabemos qué profundidad tiene y qué extensión, pero sabemos que estamos entrando en una segunda ola de COVID, que esto no se terminó. Y sin embargo, el gobierno le ha hecho el año pasado, nosotros tuvimos un superávit comercial, las exportaciones superaron las importaciones el año pasado en 12.500 millones de dólares. 12.500 millones de dólares de exportaciones superaron a las importaciones. Sin embargo, el Banco Central terminó el año 2020 con 6.000 millones de dólares abajo. Tuvo 45.000 millones de dólares de reservas internacionales brutas. 45.000 millones de dólares de reservas internacionales brutas cuando asumió el 10 de diciembre del 2019 y el 30 de diciembre, porque el 31 fue feriado, el 30 de diciembre del 2020 cerró con 39.000 millones de dólares de reservas brutas. Perdió 6.000. Tuviste 12.500 millones de dólares de superávit y perdiste 6.000 millones de dólares de reservas. ¿A dónde se fueron? ¿Cuál es el agujero negro que tiene esto? Se lo digo ya, es muy fácil de verlo. El Banco Central de la República Argentina le autorizó, por supuestas deudas del sector privado, pagar 6.200 millones de dólares. Repito, el Banco Central autorizó, el Banco Central con la firma de Miguel Ángel Pese, su presidente, autorizó a supuestas deudores, ¿saben quiénes eran? El HSBC, que puede ser que tenga deuda, pero mucho más tiene activos afuera. El Eduardo Einstein, del grupo ILSA, Tenaris de Techín, después Cargill, Louis Dreyfus y Glencore que tenían deuda. O sea, es una cosa inadmisible, realmente es una cosa inadmisible que haya permitido pagar a supuestas deudas privadas con dólares que son de nosotros. Ellos lo compraron a valor oficial, de 70 hasta 80 pesos, como fue el valor oficial que iba de este enero hasta el 14 de septiembre, que por suerte se quedó una resolución, 14 de septiembre recién, que una parte tenían que financiarse ellos. Lo que digo es lo siguiente. La otra parte fue permitirle adelantar importaciones. 6.200 millones de dólares le permitiste pagar supuestas deudas externas. Y otra parte, 5.000 millones de dólares adelantar importaciones. No habían ingresado los productos a la aduana y vos le diste la plata para que compraran los productos antes. Productos que van a competir con los tuyos. Es lo que yo decía recién de Cargill, de Dreyfus y de Glencore, que compraron, de Paraguay sobre todo, de Brasil y Uruguay, compraron soja, maíz, etcétera, etcétera, porque decían que acá los productores no le vendían y ellos tenían un 50% de la capacidad ociosa de su fábrica y que por eso pidieron importar. Todo esto que estamos contando no aparece en los diarios, obviamente. Uno lo busca porque se pone a leer el Banco Central, se pone a leer el balance cambiario, se pone a leer la balanza de pagos y se da cuenta de todas estas graves incorrecciones y cómo van limitando el poder económico del Estado y cómo se va subordinando el Estado es funcional a estos grandes intereses. Por lo tanto, había que haber tomado 3 medidas. La primera medida, cuando apenas llegó y mandó la ley de emergencia sanitaria, previsional, tenía que haber metido la ley de emergencia cambiaria, como hizo el doctor Arturo Illia. ¿Por qué me silencia a mí? ¿Ahí me escuchan? Sí, hubo un error. Quería entrar una participante. Adelante, por favor. Ya creí que me estaban censurando. No, por supuesto que no. No. Una disculpa. Que dijera la verdad, que dijera todo. Me dijo que dijera la verdad. Que me quería a mí, pero que mucho más quería la verdad. Bueno, entonces yo prefiero decir la verdad. Escúcheme, lo primero que tiene que haber hecho es una emergencia cambiaria, como hizo ese gran presidente que tuvimos, que fue don Arturo Illia. Que lo primero que apenas desembarcó, decretó la emergencia cambiaria. ¿Qué significa la emergencia cambiaria? Que la van a ver a don Félix Elizalde, que era el presidente del Banco Central, le van a ver a las grandes empresas diciendo, tengo abarrotada, ahí al revés, tengo abarrotada, recordemos que veníamos de la época de Frondizi, que se había importado todo, máquinas, equipos, tengo abarrotado las aduanas de productos míos que no los puedo sacar, arreglate vos con tu proveedor. Los dólares que yo tengo los tengo para hacer vivienda, porque tengo un crédito del Banco Mundial, para hacer rutas, para hacer caminos. Esto es lo que le contestó don Félix Elizalde. Y tuvimos emergencia cambiaria durante toda la gestión de Illia. Ahí tenía que haber hecho una emergencia cambiaria para impedirle al Banco Central que venda los dólares que nos pertenecen a todos, porque fue fruto de las exportaciones, fruto del país. Exportamos fruto del país y esos dólares nos pertenecen a todos. Primero, la emergencia cambiaria. Segundo, con la LELIC se tendría que haber consolidado lo mismo que hizo, y no lo tomen a mal, pero lo mismo que hizo en diciembre del año 1989
Herman González. Hacer un bono de conciliación, el Estado lo va a pagar, le va a pagar la misma tasa, pero que esa plata la administre el Estado y que se la dé sobre todo los sectores más necesitados. No es que sobra la liquidez en Argentina, los sectores que no llegan a fin de mes porque no tienen plata en su bolsillo. No estamos hablando de la misma demanda de dinero si tenés demanda de dinero vos y sos un rico y vas y lo usás para comprar dólares o para especular en lo que quieras vos. No la tenés que darle dinero a aquel que lo necesita y ese que lo necesita va a consumir productos nacionales. Y entonces le tenés que dar esa masa de dinero. Estamos diciendo al 30 de marzo, al 31 de marzo de este año, 1.864.000 millones de pesos de la LELIQ. 1.864.000, casi 18.000 millones de dólares, no casi, un poco más de 18.000 millones de dólares, casi 19.000 millones de dólares en pesos, pero casi 19 millones de dólares. Miren qué inyección sería si se lo da a los sectores más necesitados y le financiás a las pequeñas y medianas empresas capital de trabajo. Y activás el mercado interno. Esa es como la emergencia cambiaria, colocar la ley. Y la tercera, que es la más importante de todas. El Banco Central de la República Argentina hizo un informe, que cuando el 1 de marzo del 2020 el presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones ordinarias, no el del 21, el 1 de marzo del 2020, y le dio la orden al Banco Central que investigara cómo se había generado la deuda en el gobierno de Macri, y el Banco Central hizo ese informe, nunca ahí con las empresas, pero hizo ese informe, y en ese informe demostró que 7 millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares. O sea, el gobierno de Macri se endeudó por más de 100.000 millones de dólares, pero 86.200 millones de dólares se compraron de dólares y se fugaron. Fueron más de 7 millones de personas físicas y jurídicas, pero los 100 primeros, que ahora sabemos que son 100 empresas, los 100 primeros compraron 24.679 millones de dólares. 24.679 millones de dólares. Nunca el Banco Central informó quiénes eran, pero Horacio Barbizzi, en una nota que se llama Los 100 de Macri, que publicó el 24 de mayo del 2020, dice quiénes son esos 100 primeros, y el primero es Telefónica, del cual Larry Fink, el CEO de BlackRock, que es nuestro principal acreedor privado, dice que tiene participación en Telefónica. Y el segundo es Pampa, con 1.200 millones de dólares. ¿Para qué quiere una empresa comprar 1.200 millones de dólares y lo sacó de circulación? 1.200 millones de dólares. El segundo es Pampa Energía de Marcelo Milling, José Lewis, y se supone que Macri. Recordemos que esta empresa le compró, Pampa Energía le compró IEXA, que es la nave insignia del macrismo, por 700 millones de dólares, le compró al grupo Macri. Fugó 903 millones de dólares. Esto es el informe que dice Horacio Barbizzi, que no fue mentido ni por las empresas y menos por el Banco Central. Y Barbizzi sacó esta publicación, se llama Los 100 de Macri, el 24 de mayo del 2020 en el Cohete a la Luna. Señores, ¿cómo las PIB, cómo en todo este tiempo nos fue llamando uno por uno? Sea cierto o no sea cierto, decir, mirá, yo tengo esta información, veamos tus números, que mandar 50 inspectores a la Telefónica Gas Central, otros 50 a Pampa Energía Gas Central, para empezar por las dos que son las principales fugadoras, y que demuestren, porque ellos, si esto es cierto, ellos no pagaron ganancia por esta magnitud. Ninguno de los 100 primeros pagó ganancia por los 24.679 millones de dólares que compraron. Repito, compraron 100 personas, hasta ahora sabemos que son jurídicas, 100 empresas, o por lo menos no es de mentido que es así, compraron 24.679 millones de dólares. ¿Cómo se lo llama? No se lo investiga uno por uno, porque ninguno de ellos pagó ganancia por ese monto. Ninguno de ellos pagó ganancia por ese monto. Entonces, tenemos 3 medidas para hacer que son esenciales y urgentes ya. Declarar emergencia cambiaria, utilizar la LELIQ para prestarle a la población y prestarles a las pequeñas y medianas empresas, e investigar la deuda. Investigar la deuda que se generó recién ahora, un año más tarde, porque este gobierno es muy lento. Un año más tarde saca y después se hace una resolución nada conjuntas, da la orden de que se investiga donde se fue. Recién un año más tarde. Ya tenemos los datos, el Banco Central tiene el dato, tiene que ir la PIB de hecho a investigar, a enviar sus inspectores y a demostrar si es cierto o no es cierto lo que dice Barbizzi en los 100 primeros. Bueno, yo con esto termino y quedo a la disposición de ustedes para las preguntas. Y muchas gracias. Bueno, gracias Horacio. Bueno, podemos ir pasando a las preguntas. El que quiere las puede hacer por chat, si no también está la posibilidad de hacerlas verbalmente. Si entran donde abajo dice reacción, pueden levantar la mano. Y mientras veo que hay amigos de Argentina que seguramente tendrán alguna consulta sobre el tema
de nuestro país y veo amigos de otros países latinoamericanos, así que yo mientras vas preparando preguntas quisiera hacerte una que seguramente pueden ser de interés para amigos de otros países también. Hoy lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Hoy es todo un tema esto de que con la pandemia los estados tienen que gastar más, en nuestro caso por todas las restricciones, con emisión monetaria o endeudamiento, pero en otros casos se están planteando si se expande o no el gasto en Europa, si eso implica inflación, si hay que endeudarse. Bueno, el viejo tema entre si la expansión del gasto genera inflación o no genera inflación y hasta qué punto hay que restringir los déficits. No sé si querés decir algunas palabras respecto a eso que puedan servir como en general, ¿no? Mira, antes que nada, en la situación de pandemia hay que suspender. Nosotros tenemos al ministro Martín Guzmán, en el mes de mayo hay un fuerte vencimiento de capital con el Club de París, que es el Club de Países Ricos que le prestaron a Argentina en su momento. Bueno, hay que suspender esas negociaciones por la pandemia, hay que suspender las negociaciones con el Club de París. El Club de París quiere que se le pague, si no se le paga, que se acuerde antes con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional nos está poniendo como condición que le paguemos la barbaridad que nos dieron. Ustedes saben que nos dieron 32.200 millones de DEC. El DEC está a $1,41, esos son aproximadamente unos 45.000 millones de dólares. Nos adjudicaron 45.000 millones de dólares, pretenden que lo paguemos en 10 años. Se dan cuenta que no podemos pagar 4.000, aparte de pagar todo lo demás vencimiento, pagar 4.500 millones de dólares de capital más los intereses. Pues es imposible por año. Entonces, suspender, dada la situación pero de verdad, y no le estamos pidiendo nada distinto, dada la situación de pandemia que estamos viviendo, que no sabemos la profundidad que va a tener esta segunda ola, suspender todas las necesidades externas y utilizar todos los recursos para volcarlo en el país. ¿Por qué nosotros vamos a utilizar los pocos dólares que tenemos en el Banco Central? Todavía tenemos algunos dólares de libre disponibilidad. ¿Por qué lo vamos a usar? Para pagarle a los acreedores y no vamos a usar para pagar la medicación o los demás gastos que tenemos que hacer para enfrentar la segunda ola del COVID. El Estado tiene que priorizar. El Estado somos todos nosotros, toma decisión por todos nosotros, y la decisión tiene que ser primero la vida de verdad. No se puede, en estas circunstancias, dentro de todo el año pasado la piloteó bastante bien el ministro Martín Guzmán porque logró no pagar el capital del sector privado y al fondo se le paga solamente los intereses porque los vencimientos con el fondo de capital comienzan este año. El 30 de septiembre es la primera cuota, el 30 de diciembre la segunda, y así sucesivamente. Tenemos que pagar con 9 trimestres más tarde lo que se tomó el crédito. Entonces, y al Club de París tampoco se le pagó. Entonces, con lo cual, el único que estamos todavía en default es con el Club de París, que tenemos que seguir estando en default. No hay que utilizar los pocos recursos que tenemos para pagar el exterior cuando vos tenés que utilizar esa plata para solventar el gasto público. Si nosotros dijimos que el año pasado cerramos con un déficit de 2,3 billones de pesos, 2,3. Este año habíamos empezado mejor en enero y febrero. Recién el 20 se va a publicar el resultado fiscal, pero intuimos que el déficit fiscal también va a ser importante. Pese a todo ese beneficio que significa, como dije al principio, la inflación en las cuentas públicas. La inflación mejora las cuentas públicas, por lo menos contablemente. Pero igual, el déficit va a ser importante. Y si vos encima tenés que reconvertir nuevamente el gasto y volver a hacer gastos en planes de salud, no solamente la vacuna, sino asistencia a la población se tiene que ir a su casa, todos los gastos que significa eso, ¿por qué le vas a pagar afuera? Entonces, la primera respuesta a tu pregunta, Guillermo, es suspender, dada la situación de pandemia, la segunda ola de la pandemia, suspender toda negociación sin 10, sin ponerte fecha. Cuando se termine la pandemia, entonces ahí volvés a la negociación con ellos. Y en términos de utilizar todos los recursos habidos y por haber para solventar los mayores gastos del Estado. Y por supuesto, cobrarle a los sectores que tienen manifiesta capacidad contributiva. Rever esta situación de estos 80 o 90 personas que no pagaron el aporte solidario, enjuiciarlos, meterles multas, o sea, tiene que tener un Estado. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice claramente que debe haber equidad en el esfuerzo, más en un momento de pandemia. Y el preámbulo dice, por el solo hecho de habitar el suelo argentino, el Estado tiene que garantizarle bienestar. No puede haber bienestar si no comes o no tenés salud. Entonces, por mandato constitucional hay que multar y castigar duramente a estos que han entrado en rebelión fiscal. Vos reprimís a un tipo que toma un terreno en Guernica y no reprimís a otro tipo, tienen millones y millones de pesos, no sabés cómo. Y además, vuelvo a lo mismo, hay que investigar toda la deuda y sobre todo rastrear,
porque estoy seguro que de estos que no quieren pagar son los mismos que fueron plata antes. Son los mismos. Fueron plata antes, no pagan el impuesto correspondiente de ganancia, no la declaran y encima cuando por el patrimonio que declaran no quieren pagarlo. Es como demasiado. Bueno, gracias Horacio. A ver, tenemos no sé si es pregunta o comentario de Mario Martínez Angelini. Dice, el endeudamiento puede llegar a licuarse relativamente con las condiciones geopolíticas externas, expansión monetaria en Estados Unidos, reservas en dólares aplicadas por China en su nueva ruta de la seda, etc. Si el valor del dólar se mantiene en el mundo, el endeudamiento en el mundo subdesarrollado y en desarrollo no puede ser resuelto a mediano plazo. La lucha por las inversiones externas sigue siendo lamentable entre países pobres. Bueno, es un comentario, pero si tenés algo que decir al respecto. Totalmente de acuerdo con ese Mario Martínez Angelini, totalmente de acuerdo con él. Es así. Esto va a pasar también, o sea, no es lo mismo el valor del dólar hoy que el que tenía hace 30 años atrás. No es lo mismo deber $1 millón ahora que hace 30 años atrás. Si extrapolamos, para 10 años va a ser lo mismo. Y más en un conflicto que, como bien dice él, es un conflicto de potencias ya muy similares a Estados Unidos. Estados Unidos corría solo, tenía 5 cuerpos de ventaja sobre todo lo demás. Está como que se la famosa carrera del caleidoscopio, ese gran caballo que tuvimos que ganó entre Estados Unidos, que ganaba por varios cuerpos. Y venía atrás. Bueno, Estados Unidos corría solo, por los palos y solo. Ahora tiene 2 competidores muy fuertes que son Rusia y China, sobre todo China, y ahí va a tener que hacer concesiones con el tipo de cambio. Y recordemos que Estados Unidos financia su déficit fiscal. Si nosotros fuéramos Estados Unidos, tendríamos problemas. Financia su déficit fiscal con emisión monetaria. Duplicó la emisión monetaria. Ellos en la pandemia, Trump, que es el conservador, duplicó la base monetaria, que es la cantidad de dinero creado y puesto en circulación por la Reserva Federal de Estados Unidos. La duplicó. Pero ¿qué pasa? Que el mundo le demanda dólares. Argentinos compraron dólares. Todo el mundo le compran dólares. Y esto no va a ser siempre así. China mismo comercia con Rusia en su propia moneda, con Japón en su propia moneda, siguió reemplazando la moneda. Y esto va a jugar en consonancia con lo que dice Mario Martínez Angelini, de que el valor del dólar en el tiempo se va a deteriorar aún más que lo que se deterioró en los últimos 30 años. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. No por el momento. Ahí está levantando la mano Gabriel. A ver, ¿le dan micrófono a Gabriel? Sí. Ahí lo puedo habilitar. Hola Horacio, un gusto, gracias por la... Pensé que te iba a subir la presión en el transcurso de la charla tan... pero obviamente vos describís una situación que para por ahí los legos de la economía nos resulta como de gran alarma, especialmente, digamos, en el sentido de que uno considera que buena parte, digamos, de la inversión del Estado debería estar de algún modo resguardada. No sé si lo perdimos al expositor. Déjenme verificar. ¿Me ve, Gabriel? ¿Estoy? Adelante. Sí, estoy. ¿Estás? Sí, está. No, voy a sintetizar el comentario pregunta. Yo creo recordar haber escuchado de que ha habido ciudades en distintos lugares del planeta que han quebrado. Creo que alguna vez en Estados Unidos, no me acuerdo qué ciudad se daba por quebrada. En esta línea que estás comentando de déficit fiscal, Detroit, ¿qué factibilidades hay que un país, particularmente Argentina, quebrara? ¿Y qué implicancias tiene, digamos, tiene eso? Bueno, mirá, Gabriel, no te preocupes, la Argentina va a quedar porque yo te estoy diciendo que tiene superávit comercial. O sea, la Argentina exporta más que lo que importa. Nosotros lo necesitamos al mundo, nosotros le exportamos bienes al mundo. El mundo necesita a nosotros, el mundo está parado y hambriento y demanda alimento. La inteligencia nuestra tendría que ser sumarle trabajo a ese alimento. ¿Qué nos sirve a nosotros saber que el año pasado la Argentina vendió 39 millones de toneladas de maíz en grano? El único trabajo fue sacarlo del marlo, sacar del choclo, desgranarlo, 32 montañas de los Andes, 39 millones, imagínate que son 39 millones de toneladas de grano de maíz. ¿Qué nos sirve a nosotros exportar esa barbaridad del 2020? La Argentina no va a pasar eso, porque tiene deudas, pero son deudas, tiene mucha exigencia. O sea, si nosotros fuéramos un país desarrollado, yo te grabo que Estados Unidos es el principal deudor de la Tierra. Tiene una deuda mayor que su Producto Bruto.
mayor que su Producto Bruto. Y sin embargo, está ahí vivito, nadie le va a exigir la deuda. Nosotros tenemos un problema de exigencia. Si el Fondo Monetario Internacional financiara a 100 años, y todos los demás no financiaran a 100 años, como hacen ellos, que colocan títulos a 50, 30 años, ahí no tenemos problema. El problema que tenemos nosotros es que tenemos una deuda, es importante, no digo que no sea importante, es una deuda importante, pero no es el 100% de nuestro PBI, será un 70, un 80, habría que ver cómo calculamos el PBI ahora, pero lo que tiene es una alta exigibilidad, pero nosotros tenemos recursos para pagarlo. Mientras vos tenés superávit comercial, si vos tomas un largo periodo de la historia de Argentina, por ejemplo, desde el 2003 hasta el 2020, la Argentina tuvo un superávit comercial acumulado de 158 mil millones de dólares. Y se fue todo, pero 158 mil millones de dólares. Lo que es inadmisible, ¿cómo dejamos de irlo? Lo que es inadmisible es la fuga de capital. La Argentina tiene recursos, lo que pasa es que tiene sectores muy ricos que compran dólares y lo fugan. Lo que tienen que hacer es meter preso a aquel que hace este delito. ¿Por qué es delito? Porque no declaran la ganancia para comprarlo. Si es, mientras sea legal, ahora no es legal comprar dólares, pero en ese momento que era legal comprar dólares, pero sí es legal la estupidez que hizo el Banco Central de venderle 6.200 millones de dólares a los que decían que tenían deuda afuera. Y muchos de los que decían que tenían deuda afuera estaban entre los 100 primeros que fugaron los 24.679 millones de dólares. La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Es un país injusto, o sea, tenemos una minoría que se hace cargo de los sectores de poder, de factores de poder, y manejan ellos como quieren, manejan la justicia, manejan la economía, manejan la finanza, manejan los bancos, manejan las exportaciones. Lo que hay que hacer es democratizar todo esto. Si vos democratizás todo esto, la Argentina no tiene que tener los problemas que tenemos ahora. Un gobierno que venga y que intervenga, no que administre, que intervenga y que ponga realmente un plan económico en funcionamiento, la Argentina vuelve a crecer. Lo que hizo Néstor Kirchner. La Argentina con Néstor Kirchner crecía a tasa china. Yo vengo del radicalismo, pero realmente me hice kirchnerista. ¿Por qué me hice kirchnerista? Porque vi que el tipo, lo primero que hizo, le sacó los jueces de la Corte Suprema de Menem, Nazareno, Bogiano. Después aumentó los salarios por decreto. Después dio paritaria. Después decía, ¿cuánto es la paritaria? La inflación más 2 puntos. O sea, impulsó siempre el mercado interno. El modelo que tengo en la cabeza es, la Argentina es un país rico si defiende su mercado interno. La gallina, los huevos de oro de la Argentina, es su gente. Si nosotros le damos a la gente trabajo y buen salario, vas a ver cómo la Argentina crece como esas flores rústicas de campo que crecen de la noche a la mañana. Hay que darle poder adquisitivo a la población, que la canción consume y ponerse en ruido todo el funcionamiento de la economía. No tenemos ni problemas energéticos, ni problemas de alimentos, ni problemas de nada. No tenemos problemas ni siquiera de guerra, no tenemos ningún problema ni raciales. Bueno, ni raciales, por lo menos francamente raciales. O sea, no tenemos problemas ni religiosos. O sea, si un país que tendría todo para crecer y sostenerse a sí mismo, pero ¿qué te hace? Te hacen depender del Fondo Monetario Internacional, te hacen depender de venderle materia prima, granos y combustible a los demás países del mundo. Así cualquiera sale con menos 10. Bueno, ya estamos un poco con el tiempo, sí, pues tenemos que pasar después a la sala general para el cierre. Sí. ¿Puedo hacer una última pregunta? Muy Dale, cortita. si la podemos redondear en 2 minutos. En este contexto, quizá, Horacio, vos sepas que los humanistas estamos impulsando la intención, no solamente en Argentina, sino en todos lados, de lo que se conoce como la renta básica universal. Quisiera conocer tu opinión sobre este asunto. Estoy totalmente de acuerdo. Tenés que darle poder adquisitivo a la población. Lo dice la Constitución Nacional. Vos lo primero que tenés que dar es dignidad a la gente. El que no tiene trabajo, no tiene dignidad. Vos tenés que generar puestos de trabajo. Cuando uno ve lo que hicieron los gobiernos nacionales y populares de verdad, lo que hizo don Hipólito Yrigoyen, lo que hizo Juan Domingo Perón, lo que hizo don Arturo Illia, lo que hizo mientras tuvo Helvar como ministro de Economía. La Argentina en 1974 era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un pobre y un rico, el más integrado. Y hoy tenemos 42% de pobreza. Y los pobres eran menos del 6%, y eran pobres porque eso sí que no querían laburar, porque había trabajo de sobra. Eso, tenemos que volver a esa Argentina. La gallina de los huevos de oro de Argentina es un mercado interno. La renta básica universal es un paso necesario, imprescindible para llevar a ese camino de que la gente tenga un ingreso todos los meses y con ese ingreso consume. Bueno, Horacio, muchas gracias por el aporte, por tanta información, tantos datos. Sos un conocedor del tema económico, así que nos ha venido muy bien. Muchas gracias a todos los asistentes
Y bueno, tenemos que dejar el chat porque ahora tenemos que pasar a otra sala donde está el cierre final del simposio, así que, bueno, agradecido a todos y un saludo a Horacio y a todos los oyentes. Muchas gracias, Guillermo, a vos y a todos los amigos. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Muchas gracias.